Hola, ¿cómo están? Soy Diego Galler, abogado de inmigración con Galler Law Firm. Y el día de hoy vamos a hablar de una pregunta muy frecuente también que me hacen siempre en las consultas, y es ¿cuánto tengo que ganar y cuánto tengo que facturar en mi negocio para poder ser exitoso con la visa E2 y que me la renueven y que me pueda ir bien? En la ley, cuando armó la E2, no determinó un monto específico de facturación. Lo que el gobierno hizo fue dar un concepto. Y hoy voy a hablar de conceptos que pueden ser un poco complejos para las personas que no son empresarias. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Este concepto es un concepto que se llama marginalidad. Y lo que dice la ley es que el negocio no debe ser marginal. Los negocios no son marginales cuando generan más dinero que el inversionista y su familia necesitan para vivir. Y esto se mide básicamente con tres variables. Uno es poder mantenerme a mí y a mi familia, si yo soy el inversionista. La otra posibilidad es que pueda estar generando empleo, directo o indirecto. Esto me permite mostrar que la empresa está generando más dinero que el que yo necesito porque está generando para pagarle a otros. Y lo tercero es que además de pagarme a mí, además de tener empleados, la empresa tenga ganancia. ¿Tienen que cumplirse las tres variables? No necesariamente. Si yo no me pago un sueldo, si no tengo empleados, pero la empresa tiene muchísima ganancia y con esa ganancia me puedo mantener y me sobra, no hay ningún problema. Es importante siempre hablar con un abogado de inmigración para poder entender bien cómo funcionan estas tres en su conjunto. Pero básicamente ese es el concepto de marginalidad. Ahora, cuando se prepara por primera vez un paquete, una petición para una visa E2, uno de los documentos más importantes que se mandan al gobierno para analizar es el plan de negocios. En este plan de negocios, entre otras cosas y otras características y otros requisitos que se piden, se va a mostrar si esta empresa tiene una estructura de empleados y cómo va a ir creciendo esta estructura de empleados con el tiempo. Cómo va a ser al inicio, cómo va a ser en el año 1, en el año 2 y hasta llegar al año 5. Estos empleados pueden ser empleados directos o indirectos. Es decir, yo puedo tener empleados bajo mi nómina, quiere decir que yo les esté pagando un salario, o puedo tener personas a quien yo subcontrate. Es muy común esto en la industria de la construcción, que yo subcontrato, o en la industria de transporte, en la que estoy contratando choferes, subcontratando choferes, por ejemplo. Si yo puedo demostrar en un plan de negocios que mi empresa va a generar empleo, que además voy a poder me voy a pagar un salario, voy a retirar mis ganancias y además la empresa va a generar suficiente ganancia y va a estar pagando impuestos, con esto voy a cubrir el concepto de marginalidad sin ningún problema y el oficial que esté analizando mi caso se va a sentir muy cómodo de poder aprobarlo. Pero, ¿cómo se ve esto en la realidad del día a día en una empresa? Y hay ciertos documentos contables o ciertos reportes contables, hay tres que son muy importantes, que cualquier persona como empresario siempre pueda tener y pueda estar mirando, pueda estar analizando y pueda estar revisando a ver cómo van. El primero es el estado de resultados o pérdidas y ganancias. Este es el documento que muestra mes con mes o de forma anual cuánto dinero facturó la empresa, todos los gastos que tuvo la empresa y al final la ganancia cuando se deducen esos gastos. Este es un documento muy importante para ir viendo cómo va la empresa y nos va dando la pauta de cómo se está moviendo. Dentro de los gastos están los sueldos. Ahí van a estar mis sueldos, si yo tengo un sueldo que me puse para mí como inversionista, y si no me puse un sueldo, el sueldo también estarán de los otros empleados o de los subcontratistas. Todo eso va a estar en la parte de los gastos. Y después al final, si después de pagarme a mí, después de pagar los gastos generales de la empresa, el alquiler, luz, gas, internet, gastos de oficina, etc. Si después de pagar todo eso la empresa tiene ganancias, pues la empresa no va a ser marginal y va a cumplir con esto. El segundo documento que es muy importante es el balance. El balance es como una foto que nos dice cuántos bienes tengo, cuántas deudas tengo, y entonces, ¿cuál es mi equity? En inglés se dice mi equity, que es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Que eso es finalmente la parte neta de cuánto vale la empresa. El tercer documento que es muy importante es el cash flow, el flujo de efectivo. El gobierno quiere saber cuánto efectivo la empresa tiene y que tiene capacidad para poder operarse, para poder
para poder tener buenas operaciones a través del efectivo y que no se va a trabar la empresa y no va a estar funcionando bien por un tema de flujo de efectivo. Estos 3 documentos son muy importantes que cualquier empresario los tenga y los analice para poder entender cómo debe estar estructurada la parte financiera de la empresa. Ahora, dentro de este estado de resultados, como yo les decía, yo tengo la opción de poder tener y pagarme un sueldo o no. Y esta es una pregunta muy común que me hacen mis clientes. Me dicen, ¿tengo yo que ponerme un sueldo o no? Si pongo un sueldo es muy fácil probarle al gobierno que yo saqué dinero, que estoy dentro de la nómina, dentro de los salarios y que después la empresa idealmente tuvo ganancia. Pero no es necesario. Tenemos muchos inversionistas que no tienen un salario asignado y su visa E2 es aprobada sin ningún inconveniente. Ahora, el plan de negocio, el que estábamos hablando hace un rato, tiene que tener una proyección financiera a 5 años, porque dentro del concepto de marginalidad, el gobierno nos dice que tiene que ganar la empresa más dinero que el que necesito para vivir en un plazo razonable que es normalmente de 5 años. Estos son los planes de negocios que se presentan, así que no es que el primer año la empresa tiene que dar ganancias, no es que el primer año tengo que tener todos los números perfectos. El gobierno sabe que normalmente muchos negocios el primer año pierden dinero inclusive, y está bien, es razonable. Lo que quieren ver es una proyección a 5 años de cómo va a estar la empresa y cómo va a estar funcionando. Con todo este análisis, les puedo contar entonces que no hay un monto de facturación específico. Hay empresas que facturan $200.000 que me van a permitir ganar $80.000 y voy a haber tenido gastos y haber tenido algún subcontratista y está bien. Y hay empresas que van a necesitar $1 millón facturar para poder generar estos montos. Depende mucho de la naturaleza de la empresa, del tipo de negocio. No es lo mismo los márgenes de ganancia que tiene una empresa de servicios que una empresa que vende o que fabrica productos. Por lo tanto, es muy importante tener siempre la asesoría de un buen abogado de inmigración, de un buen contador y de un buen asesor de negocios que pueda hacer un plan de negocios que sea realista, que sea bueno y que tenga una calidad suficiente para que un oficial consular o un oficial dentro de Estados Unidos se sienta cómodo aprobando el caso. Así que esto es como tienen que analizar ustedes cuánto debe facturar y cuánto debe ganar. Ahora, en cuánto debe ganar al final la empresa, qué ganancia o qué sueldo yo tengo que tener, es lo razonable para que una familia pueda vivir en Estados Unidos. Existen los que se llaman las líneas de pobreza, que son las estadísticas del gobierno que dicen que bajo este monto mínimo una familia de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 no puede subsistir. Entonces esas líneas de pobreza nos dan, digamos, como una guía de a partir de cuánto tengo yo que tener de ganancia. De todas maneras, esas líneas de pobreza en la realidad son bastante bajas. Digamos, por sentido común en la ciudad en la que va a vivir, una familia de 4 personas tendrá que vivir normalmente mínimo con $50.000 a $60.000 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar todos esos valores, esa información para poder determinar al final cuánto tengo que ganar. Si son muy detallistas en este punto y entienden muy bien cómo funciona el concepto de marginalidad y hacen un buen plan de negocios y para la hora de la renovación se preocupan ustedes de que el negocio dé bien los números que tiene que dar, van a ser muy exitosos sacando primero la visa E2 y manteniéndola con el tiempo. Nosotros hemos ayudado a muchísimas personas con la E2. Si quieren agendar una consulta con nuestro equipo, por favor hagan clic en el link de abajo que va a aparecer en la imagen o en la descripción de este video. Y con mucho gusto podemos analizar su situación y ver si son elegibles para poder venir a Estados Unidos con una visa E2. Los esperamos.